La tranquilidad después de mi separación requería algo que mantuviera mis jornadas ocupadas y mi mente alejada de aquellas cosas que no podía modificar. La empresa me asignó una vivienda en las afueras del pueblo, un lugar por el que había pasado anteriormente en coche, pero nunca imaginé que traspasara su umbral. La residencia era amplia, pero sin ostentación, con esa clase de distinción que surge del dinero heredado y el gusto discreto. Me informaron que el propietario vivía solo, valoraba su intimidad y laboraba desde casa. Supuse que sería invisible, simplemente asear las habitaciones y marcharme. Eso me convenía perfectamente. La primera ocasión que conocí a Roberto me sorprendió. No era lo que había anticipado. 40 y tantos años, alto, con una presencia serena que hacía que el ambiente a su alrededor se sintiera estable. Hablaba con precisión y amabilidad, no frío, pero sí reservado. Nuestro primer intercambio fue breve. Me mostró dónde estaban los materiales de limpieza, me indicó qué habitaciones omitir y me agradeció por venir. Asentí, respondí cortésmente y me puse a trabajar. No había razón para pensar nada más al respecto, pero incluso mientras me desplazaba por las estancias, algo sobre la casa me hacía sentir observada. No de manera sospechosa, más bien como si las paredes recordaran lo que era estar llenas de vida y aguardaran a que alguien trajera eso de vuelta. Semana tras semana regresé. El ritmo del trabajo se volvió familiar. Llegaba a media mañana y él estaría en su despacho o al teléfono. Rara vez conversábamos más allá de las cortesías habituales. Aún así, notaba pequeños detalles. Preparaba café exactamente a la misma hora cada día, siempre usaba la misma taza azul y se detenía a mirar por la ventana antes de volver al trabajo. Nunca me interrumpía, nunca se entrometía, pero de alguna manera siempre sabía cuando estaba en la habitación contigua. Tenía una forma de entrar silenciosamente y marcharse sin ruido, sin embargo, su presencia perduraba en el aire después de que se hubiera ido. Una mañana llegué temprano. La lluvia había comenzado justo cuando aparqué y estaba empapado para cuando entré. Roberto estaba de pie cerca de la entrada. Pareció sorprendido de verme mojada, pero no dijo nada al principio. Luego se alejó y regresó con una toalla. No debería estar en la calle con este clima, dijo simplemente, entregándomela. Le agradecí, ligeramente avergonzada por mi estado. Asentí, luego me ofreció café. Dudé, insegura de si era apropiado, pero su tono era tan natural que no se sintió como una petición. Acepté. Esa fue la primera vez que nos sentamos juntos, aunque solo por unos minutos. Nuestra conversación fue fácil, nada profundo. Preguntó si había crecido en la zona. Le conté que sí, compartí algunos detalles sencillos. Escuchó, no del tipo de asentimiento que hace la gente cuando está siendo educada, sino del tipo donde te sientes escuchada. Cuando le pregunté sobre él, dio respuestas cortas pero no frías. Había vivido en la casa durante años, trabajaba en arquitectura, perdió a su esposa hace 5 años. Lo dijo como una declaración, no como una herida, pero noté la pausa en su respiración antes de decirlo. No pregunté nada más, respeté su silencio. Desde ese día nuestras interacciones comenzaron a cambiar. Nada obvio, solo contacto visual más prolongado, una pregunta formulada que no era necesaria, una sonrisa que se demoraba. Encontraría pequeñas cosas, flores frescas en la cocina, música sonando suavemente de fondo, una taza de té ya preparada cuando entraba. Me dije a mí misma que no lo pensara demasiado, era solo amable, educado, tal vez solitario, pero no dejaría que mi mente divagara. Había hecho eso antes, leer demasiado en la bondad y confundirla con algo más. Esto era trabajo, eso era todo. Aún así, me encontré prestando atención a cómo se comportaba, a los libros en su estantería, a la forma en que me miraba cuando reía de algo sin darme cuenta de que él estaba observando. Comencé a notar lo silenciosa que se había vuelto mi vida, cuánto tiempo había pasado desde que alguien me hizo una pregunta y esperó la respuesta. Nunca coqueteó, nunca cruzó una línea, pero había algo entre nosotros que ninguno de los dos dijo en voz alta. Todavía no. La habitación de huéspedes era siempre el último lugar que limpiaba. Estaba ubicada al fondo de la casa, rara vez utilizada, pero siempre impecable. Una tarde, mientras quitaba el polvo de la librería, me topé con una fotografía. Una versión más joven de Roberto, con los brazos alrededor de una mujer que sonreía brillantemente. Su difunta esposa, supuse. Había una calidez en sus ojos que reflejaba el dolor silencioso en los de él. Me quedé mirando demasiado tiempo, preguntándome cómo habría sido ella,
cómo habría lucido su vida antes de que el silencio llenara los pasillos. Ese fue el momento en que él entró. Me volví, sobresaltada, sosteniendo la foto en mi mano. Se detuvo en el umbral. Nuestros ojos se encontraron. Ninguno de los dos habló por un momento, pero algo pasó entre nosotros. Reconocimiento, tal vez. Dejé la foto suavemente, murmurando una disculpa. Negó con la cabeza, entrando. «Está bien», dijo. «A ella le habrías caído bien». No supe qué decir. Esa frase llevaba un peso para el que no estaba preparada. Asentí, insegura de si debía quedarme o irme, pero él no se movió. Miró alrededor de la habitación, luego de vuelta a mí. Su mano alcanzó la puerta, no repentinamente, no con fuerza. La cerró suavemente detrás de él y así todo comenzó a cambiar. La puerta hizo clic al cerrarse, no fuerte, no con ningún sentido de fuerza, sino con propósito. Era el sonido de un momento cambiando, aunque ninguno de nosotros dijera nada al respecto. Me quedé quieta, insegura de lo que él pretendía, insegura de lo que estaba sintiendo. Roberto dio un paso adelante, no demasiado cerca, pero lo suficiente para cerrar el espacio entre la incertidumbre y la claridad. Su expresión no era intimidante ni atrevida, era suave, reflexiva si acaso. Parecía tan inseguro como me sentía yo. Aún así, no había miedo en mí, solo un reconocimiento silencioso de que algo no dicho había comenzado a surgir. Señaló hacia el sillón en la esquina de la habitación y preguntó si quería sentarse por un momento. Mis instintos me dijeron que esto seguía siendo seguro, seguía siendo respetuoso. Asentí y me senté, mi corazón latiendo más rápido de lo que me gusta admitir. Roberto tomó la otra silla frente a mí. No hablamos de inmediato. Era como si ambos estuviéramos tratando de encontrar las palabras que no harían que esto se sintiera como un error. Finalmente me preguntó algo simple. ¿Alguna vez sientes que la vida solo espera a que despiertes de nuevo? Lo miré, sorprendida por la honestidad de la pregunta. Podría haber respondido con una sonrisa educada, desviar con algo ligero, pero no lo hice. Le respondí con sinceridad. Sí, dije, todo el tiempo. Asentí lentamente, sus ojos nunca dejando los míos. Comenzó a hablar entonces, no sobre su trabajo o la casa, sino sobre su vida anterior. Me contó sobre cómo conoció a su esposa, cómo construyeron el hogar juntos, cómo se volvió más silencioso de lo que jamás había esperado después de que ella se fue. No pedía compasión y no hablaba con amargura, solo verdad, verdad simple y abierta. Y me encontré contándole cosas que no había hablado en voz alta en años, sobre mi matrimonio, cómo se desmoronó de maneras pequeñas y silenciosas, sobre la soledad que vino con hacer todo bien y aún así terminar sola. Nos sentamos así por lo que se sintió como horas, pero no pudo haber sido más de 20 minutos. No era romántico de la manera en que las películas a menudo retratan, no hubo gestos grandiosos o confesiones dramáticas, solo dos personas compartiendo el peso de la vida entre sí por primera vez. Cuando finalmente me levanté, él también lo hizo, y por un momento simplemente nos miramos. Abrió la puerta de nuevo tan suavemente como la había cerrado, y salí. Eso fue todo. La próxima vez que vine a la casa, todo se veía igual, pero el aire entre nosotros había cambiado. Había una comodidad en nuestro silencio ahora, un conocimiento compartido. Me saludó con su calma habitual, pero sus ojos contenían algo más cálido. Realicé mis tareas como siempre, pero mis pensamientos se demoraban en esa conversación. No eran solo las palabras que habíamos compartido, era la sensación de ser vista después de tanto tiempo. Conforme pasaron los días, nuestras interacciones se volvieron más fáciles, más familiares. Comenzó a hacer pequeños ajustes a su horario, permaneciendo en la cocina un poco más mientras yo limpiaba cerca, ofreciendo una segunda taza de té sin preguntar. Me encontré esperando con ansias esos pocos minutos de conversación tranquila, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando le contaba una historia de mi infancia, o cómo recordaba detalles que solo había mencionado una vez. Una tarde, mientras terminaba en la habitación de huéspedes, apareció de nuevo. Esta vez no cerró la puerta, solo se recargó contra el marco, brazos cruzados, observándome quitar el polvo del alféizar de la ventana. Me volví hacia él y sonreí. «Sabes», dijo quedamente, «esta habitación no se ha sentido viva en mucho tiempo». Miré alrededor. «Es una habitación hermosa». «Es más hermosa ahora», dijo, y pude sentir la sinceridad en su voz.
No respondí de inmediato. Mi corazón estaba atrapado en algún lugar entre la incredulidad y la esperanza. Me había dicho a mí misma que no estaba aquí por nada más que trabajo, pero la vida no siempre espera permiso. A veces simplemente llega suavemente, como una mano extendiéndose a través de una habitación silenciosa. Mientras empacaba mis cosas para irme, preguntó si tenía planes para cenar. Dudé. Era una pregunta simple, pero tenía peso. Lo miré, tratando de leer la intención en sus ojos. No había presión, solo invitación. No, dije, no los tengo. Sonrió, no ampliamente, sino con una suavidad que alcanzó sus ojos. Entonces quédate. Y lo hice, no porque estuviera buscando amor, no porque quisiera llenar el silencio. Me quedé porque en ese momento me di cuenta de que la casa no era lo único que comenzaba a sentirse viva de nuevo. La cena esa noche no fue extravagante, fue sopa, ensalada y pan tibio, simple pero reconfortante. Roberto y yo nos sentamos uno frente al otro, en la larga mesa de madera, un parpadeo silencioso de calidez entre nosotros, que no tenía nada que ver con la comida. Había una calma en el momento, como si las paredes de la casa hubieran tomado una respiración profunda después de contenerla durante años. Hablamos sobre cosas ordinarias al principio, libros que habíamos leído, el clima, el vecindario, pero incluso esos temas mundanos se sentían cargados con algo más profundo. Cada palabra tenía peso, cada sonrisa compartida insinuaba una historia que aún se desarrollaba. Después de cenar, me ofreció té y nos sentamos en el solarium donde la última luz del día se asentaba en rayos dorados sobre los muebles. Noté cómo la casa ya no se sentía grandiosa y distante, se sentía como un lugar con corazón de nuevo, un lugar donde los recuerdos podían crearse, no solo recordarse. Roberto también se veía más relajado, su postura menos guardada, su voz más firme, pero de alguna manera más cálida. Era claro que no me había invitado a cenar simplemente por soledad. Algo genuino estaba creciendo entre nosotros, aunque ninguno de los dos se atrevía a nombrarlo aún. Durante las siguientes semanas, nuestro ritmo cayó en algo que se sentía natural. A veces estaba en casa cuando llegaba y su presencia ya no me ponía nerviosa. De hecho, comencé a extrañarla cuando no estaba ahí. A veces pedía ayuda organizando algo y me quedaba más tiempo del necesario. Otras veces encontraba pequeños gestos esperándome, una flor fresca en un jarrón, mi té favorito en la despensa, una nota escrita a mano agradeciéndome por algo simple. Nunca se sobrepasó, nunca me hizo sentir incómoda, pero la atención que me daba era deliberada, cambiable y llena de una ternura que no había sentido en años. Aún así lo cuestionaba, me cuestionaba a mí misma. No era una mujer que bajaba la guardia fácilmente y había pasado años construyendo una vida silenciosa por necesidad, no por deseo. Confiar en alguien de nuevo, especialmente alguien como Roberto, se sentía riesgoso. No era solo un hombre, era el tipo de hombre que una vez había pertenecido a alguien más, cuyo amor tenía una historia. No quería ser un momento pasajero en la sanación de alguien. Pero Roberto nunca me trató como un momento pasajero. Una tarde, mientras me preparaba para marcharme, me acompañó a la puerta tal como siempre hacía, pero esta vez se detuvo antes de abrirla. Me miró, su expresión pensativa. «No quiero incomodarte», dijo, «pero me arrepentiría de no decirte esto. Espero verte más de lo que debería, no porque ayudes en la casa, sino porque cuando estás aquí, este lugar se siente como hogar de nuevo». No supe qué decir. Mi corazón tartamudeó, atrapado entre el miedo y la alegría. Había esperado tanto tiempo escuchar palabras como esas, sentirme vista y deseada no por lo que podía hacer, sino por quien era. Aún así, necesitaba tiempo. Así que le agradecí silenciosamente, sonreí y le dije que entendía. Luego salí al aire fresco de la noche, mi mente zumbando con cada emoción no expresada. La mañana siguiente me encontré repitiendo la conversación una y otra vez. Quería ser cautelosa, ser racional, pero el amor, especialmente el amor, rara vez opera dentro de la lógica. Podía sentir algo cambiando dentro de mí, una apertura suave donde viejas heridas una vez me habían cerrado. Ese día, cuando llegué a la casa, vi a Roberto en el jardín, mangas arremangadas, manos cubiertas de tierra. Levantó la vista y sonrió, y en esa sonrisa había un entendimiento silencioso.
No había prisa, no había presión, solo la paciencia constante de alguien dispuesto a esperar. Comencé a darme cuenta de que lo que estábamos construyendo no era un cuento de hadas, era algo más delicado, más honesto. Dos personas marcadas por la vida, alcanzando algo gentil y real. Lo veía en la forma en que preparaba mi té, justo como me gustaba, en la manera en que recordaba el nombre de mi perro de la infancia, en cómo sus ojos se iluminaban cuando compartía pequeñas victorias de mi semana. No se trataba de grandes declaraciones o pasión dramática, se trataba de presencia, de ser vista y valorada en las pequeñas cosas. Se trataba de elegir ser vulnerable de nuevo, no porque fuera seguro, sino porque valía la pena. Esa realización llegó a mí lentamente, como el amanecer a través de una ventana, y cuando finalmente la acepté, dejé de buscar razones para contenerme, porque lo que estaba creciendo entre nosotros no era un accidente o una conveniencia. Era una oportunidad rara y hermosa de amar de nuevo, no a pesar del pasado, sino por cómo nos había moldeado. El cambio entre nosotros no sucedió con un momento grandioso, sino más bien a través de la acumulación silenciosa de días compartidos. Roberto comenzó a acompañarme más seguido mientras trabajaba, haciendo preguntas sobre mi vida, ofreciendo historias de la suya. Aprendí que una vez quiso ser escritor, que había dejado de hacerlo después de que su esposa falleció porque nada de lo que escribía se sentía honesto ya. Compartió que su mayor miedo no era estar solo, sino sentirse invisible en su propia vida. Y mientras escuchaba, sentí sus palabras hacer eco en algún lugar profundo dentro de mí, porque había cargado el mismo miedo enterrado bajo años de responsabilidades y silencio. Una tarde, mientras doblaba ropa blanca en el pasillo fuera de la habitación de huéspedes, la misma donde nuestra extraña pero significativa conexión primero se encendió, Roberto apareció con 2 tazas de café y preguntó si tomaría un descanso. Dudé, pero lo seguí al porche trasero. El aire era cálido, el jardín floreciente. Nos sentamos ahí silenciosamente, bebiendo despacio, como si ambos supiéramos que algo venía, pero ninguno de los dos se atreviera a apresurarlo. «Pienso en ti», dijo finalmente. Bajé la vista a mi café, insegura de cómo responder. Mi corazón latía con fuerza, no por sorpresa, sino por reconocimiento. Había estado pensando en él también, mucho más de lo que me admitía a mí misma. Quería ser cuidadosa, pero también sabía que algo raro estaba sucediendo. No era solo que me hiciera sentir apreciada, era que con él me sentía vista, como si cada parte cansada de mí tuviera permitido respirar de nuevo. «Yo también pienso en ti», dije, y las palabras se sintieron como una puerta abriéndose. Desde ese día, nuestra conexión se profundizó, no con prisa, sino con intención. Continué mi trabajo, pero las líneas entre tareas y compañía comenzaron a difuminarse. A veces nos sentábamos y leíamos en la misma habitación sin decir nada. Otras veces preguntaba si quería ayudarlo a cocinar y compartíamos risas sobre cortes torpes e ingredientes olvidados. Había algo profundamente sanador en esos momentos ordinarios, 2 personas que habían sido heridas por la vida, enseñándose silenciosamente una a la otra cómo confiar de nuevo. Roberto nunca presionó. Me dio espacio para moverme a mi propio ritmo, para soltar las defensas que me habían protegido durante tanto tiempo. Y lentamente lo hice. Comencé a compartir historias de mi pasado, cosas que había guardado. Le conté sobre mi matrimonio fallido, sobre cómo me había convencido de que el amor era algo que otras personas llegaban a tener. Escuchó sin juzgar, sus ojos llenos de algo cercano a la tristeza, pero nunca de lástima. Una noche, una tormenta repentina se desató. Estaba a punto de irme cuando el trueno sacudió las ventanas y la lluvia cayó en mantas. Roberto se ofreció a dejarme esperar a que pasara, y acepté. Nos sentamos junto a la chimenea viendo la tormenta, la habitación iluminada solo por llamas suaves y destellos de relámpagos. «Solía amar las tormentas», dijo, «pero después de que ella falleció se sintieron demasiado ruidosas, demasiado caóticas. Ahora, esta noche se sienten diferentes». Asentí, entendiendo de una manera que las palabras no podían explicar. «A veces», dije, «las tormentas limpian las cosas». Esa noche, mientras la lluvia caía y la casa nos envolvía como una promesa silenciosa, algo en ambos se suavizó. No había necesidad de declaraciones, solo la comodidad del silencio compartido y la conciencia de que ya no éramos extraños para nuestros propios corazones.
Cuando la tormenta pasó y fue hora de que me fuera, me acompañó a la puerta tal como siempre hacía, pero esta vez su mano rozó la mía, se demoró y luego se asentó suavemente en mi hombro. «Lo que sea que esto sea», dijo suavemente, «se siente como algo que no quiero perder». Lo miré y por primera vez en años sentí el peso completo de ser elegida. No por conveniencia, no por escape, sino porque alguien me vio y aún quería quedarse. Mientras salía el aire fresco lavado por la lluvia, me di cuenta de que algo había cambiado permanentemente. Esto ya no era solo un trabajo o un capítulo pasajero, era el inicio de algo real, algo que valía la pena proteger, que valía la pena hacer crecer. Roberto me había invitado a su hogar, pero en algún punto del camino habíamos encontrado un hogar el uno en el otro. Y mientras caminé a mi coche, la noche silenciosa y limpia, supe que sin importar lo que viniera después, ya no lo enfrentaría sola. Las semanas se convirtieron en meses, y el ritmo de nuestros días se volvió algo constante y silencioso, pero lleno de significado. Lo que comenzó en ese momento detrás de una puerta cerrada de habitación de huéspedes se había desarrollado en algo mucho más profundo, una conexión que ninguno de nosotros había anticipado, pero que ambos necesitábamos profundamente. Roberto y yo nunca apresuramos nada. En su lugar, permitimos espacio para que nuestras vidas se ajustaran, respiraran, aprendieran cómo cargar las historias del otro. Cada vez que llegaba a la casa había una sensación diferente en el aire. Ya no se trataba solo de trabajo, se trataba de compañía, respeto y algo suave que vivía en el silencio entre palabras. Aún mantenía mis deberes, las sábanas se cambiaban, las superficies se limpiaban, las flores se refrescaban en sus jarrones, pero más a menudo Roberto se quedaba cerca, ofreciéndome su presencia sin intrusión. A veces traía música al espacio, un disco de jazz suave girando mientras yo doblaba toallas o una vieja canción folk sonando mientras preparábamos el almuerzo juntos. Había comodidad en esas pequeñas cosas, como si la vida hubiera decidido ir más despacio lo suficiente para dejarnos notar lo que realmente importaba. Roberto comenzó a escribir de nuevo. Empezó con entradas cortas de diario que compartía vacilantemente, preguntando si tenían sentido. Le dije que eran hermosas. Lentamente, esas entradas se convirtieron en historias, fragmentos de emoción envueltos en nombres ficticios, pero reconocí la verdad en ellas. Sus palabras cargaban dolor, sí, pero también esperanza, y lentamente amor. Me dijo una vez que conocerme le dio el coraje de tomar la pluma de nuevo, que de alguna manera me había convertido en su musa, aunque nunca lo dijo con grandilocuencia, solo con gratitud silenciosa. Un día me sorprendió con un cuaderno encuadernado a mano con mi nombre escrito en la portada con su letra cuidadosa. Adentro había piezas que había escrito para mí, reflexiones, momentos, memorias que habíamos hecho juntos, cada una capturada con ternura. No supe qué decir. Mi garganta se apretó, pero sonreí a través de la emoción. «Nadie había escrito sobre mí antes», dije, y él respondió, «nadie me había hecho querer hacerlo». Fue en estos momentos que me di cuenta de algo innegable. Ya no estábamos sanando uno al lado del otro, nos estábamos ayudando mutuamente a crecer hacia algo nuevo. Había pasado tantos años escondiendo mi corazón detrás de la rutina y la supervivencia, pero Roberto lo había traído, no con grandes gestos, sino con presencia, paciencia y un tipo de afecto que no esperaba nada a cambio. Una mañana fresca, mientras el otoño comenzaba a pintar los árboles, Roberto preguntó si caminaría con él por el mercado local de agricultores. Era algo que solía hacer con su esposa, admitió, pero no había ido desde que ella falleció. Acepté y pasamos horas vagando entre vendedores, probando miel local, oliendo hierbas frescas, escuchando el murmullo silencioso de la vida a nuestro alrededor. Me compró un girasol y lo guardé en mi bolsa como un secreto. Después regresamos a la casa e hicimos té. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, proyectando luz dorada sobre la cocina. Se sentó frente a mí, sus ojos buscando los míos. «No quiero seguir fingiendo que esto es algo pequeño», dijo. «Lo que tenemos me importa más que cualquier cosa en mucho tiempo». Extendí la mano sobre la mesa, tomé la suya y la sostuve sin palabras, porque sentía lo mismo. No sabía lo que el futuro nos depararía.
La vida me había enseñado que la certeza no siempre es un regalo que ofrece. Pero en ese momento supe que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Nunca lo etiquetamos, no había necesidad. Lo que teníamos estaba construido sobre algo más fuerte que títulos. Estaba construido sobre presencia, verdad y tiempo, y esa base hizo toda la diferencia. Eventualmente comencé a quedarme un poco más después de mis turnos. A veces cocinaba la cena mientras él leía. Otras veces nos sentábamos en el porche trasero en silencio, viendo las estaciones cambiar a nuestro alrededor. Cada día el vínculo entre nosotros se profundizaba, no por algo dramático, sino porque nos elegíamos el uno al otro una y otra vez en los momentos silenciosos de la vida. Ahora, cuando miro hacia atrás al día que entré por primera vez a su hogar para limpiar una habitación de huéspedes, veo el comienzo de un viaje que nunca vi venir. Fui ahí esperando quitar polvo de estantes y cambiar sábanas. En su lugar, encontré a alguien que vio las partes de mí que había enterrado hace mucho. Alguien que me ofreció no solo afecto, sino un lugar para ser completamente yo misma. El amor no llegó con fuegos artificiales. Vino como un susurro, un desenvolvimiento lento, y eso tal vez lo hizo aún más real. Roberto y yo seguimos construyendo lo que sea que esto es, ladrillo por ladrillo silencioso. Y cada vez que camino por esa puerta principal, me recuerda que a veces el amor te encuentra en los lugares más inesperados. No cuando estás buscando, sino cuando estás lo suficientemente abierta para recibirlo.